Los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 p.m. Bienvenidos a las noticias en Meridiano Blue. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño con la información. En instantes hablaremos del complicado panorama social que vive Colombia en este momento. Hay bloqueos y manifestaciones en varias partes del país. También les tendremos el panorama del cerco que se está apretando cada vez más en Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos. Publica una información el Washington Post que revela y reporta que la unidad 160 del Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales de Estados Unidos, los mismos que realizaron la operación para eliminar a Osama Bin Laden, volaron a 140 kilómetros de Venezuela durante misiones de entrenamiento. Y hablando de los Estados Unidos, Trump le apuesta esta vez a la guerra en su plan de paz en Oriente Medio. Escribe en su red social Truth: si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba dentro del acuerdo, no tendremos otra opción que entrar y matarlos. Es la posición del presidente de los Estados Unidos, que estaba cobrando como una victoria este plan de paz en Oriente Medio. En instantes les ampliaremos esta información, pero antes, una nueva toma y bloqueo de vías en Bogotá acaban de protagonizar miembros del llamado Congreso de los Pueblos, colapsando vías claves como la calle 26. Nicolás Rodríguez. Manifestación, Juan Camilo, buenas tardes, que se mantuvo hasta hace pocos minutos porque llegaron los gestores de diálogo hasta la avenida calle 26 con carrera 74 al frente de la estación de Transmilenio de Normandía, donde además llegaron también aproximadamente 7 buses contratados por el Congreso de los Pueblos para hacer el traslado de estos manifestantes desde este punto hasta el campus de la Universidad Nacional. A esta hora se reporta completa normalidad en ambos sentidos. Recordemos que esta mañana también la calle 26 estaba completamente colapsada y además tenía en vilo a muchos pasajeros del aeropuerto El Dorado, y por eso también la Aeronáutica Civil confirmó que se podían presentar algunos retrasos. Según confirma en este momento Juan Camilo la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Movilidad, en Bogotá no hay algún punto activo en este momento de manifestaciones en la ciudad. Sin embargo, también advierten que a lo largo de la tarde se puedan generar algunas manifestaciones frente a la Universidad Nacional y cerca a la avenida calle 26, donde recordemos están asentados desde el pasado fin de semana estos manifestantes del Congreso de los Pueblos. Asimismo, confirman que se mantiene la toma en los edificios gubernamentales, como lo es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y asimismo el edificio de la SAE en la carrera séptima con calle 32. A esta hora ustedes también, como pueden ver en imágenes, los encapuchados también hicieron de las suyas en el portal del 20 de julio, donde además vandalizaron este portal y estaban entregando algunos panfletos o algunas imágenes impresas incitando a las personas a colarse en Transmilenio. A esta hora, 1:04 p.m, se reporta completa normalidad en las vías de Bogotá. Muy bien, Nicolás, gracias. Pendientes de estas protestas, de estos bloqueos, de estas vías de hecho. Ya les voy a contar qué está pasando en el Valle del Cauca, en otras zonas del país. Antes, en el peaje de la calle 13, saliendo por el occidente de Bogotá, esta madrugada también hubo actos de vandalismo, actos delincuenciales. César Chaparro. Encapuchados que al parecer tapan las cámaras de seguridad del portal de Transmilenio del 20 de julio sembraron pánico entre algunos usuarios que esta mañana intentaban movilizarse hacia sus casas o trabajos. Las autoridades aseguran que se trata de integrantes de un grupo denominado Congreso de los Pueblos, que además de repartir elementos impresos incitando a los pasajeros a colarse en el sistema, también generaron un caos en el mismo sistema. Transmilenio, a través de un comunicado, explicó que durante las protestas algunas barreras de control de acceso, cámaras de seguridad y muros del portal fueron afectados con grafitis. Por el momento no se reportaron personas lesionadas ni entre los usuarios ni entre los colaboradores del sistema. Mientras que Transmilenio resaltó que colaborará con las autoridades para identificar a los responsables de estos hechos, casi de manera simultánea, al parecer el mismo grupo, Congreso de los Pueblos, se tomó el peaje Río Bogotá sobre la calle 13, una importante salida de la capital, donde levantaron las talanqueras para que los vehículos salieran y entraran de Bogotá sin pagar el peaje.
Asimismo, las autoridades reportaron tranquilidad en los edificios del Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, en la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras, donde los manifestantes montaron campamentos permanentes desde ya hace varias horas. Pareciera que no es casualidad la situación de anomalía, de vías de hecho, de vandalismo, de bloqueos en Bogotá, pero también en otras partes del país. Por ejemplo, ya es crítica la situación por el bloqueo al puerto de Buenaventura. A esta hora el puerto sobre el Pacífico está sin gas natural y ya hay desabastecimiento de alimentos y de combustible en varios municipios del Pacífico. Desde Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, el puerto de Buenaventura está bloqueado por esta protesta del llamado Congreso de los Pueblos que cerró la carretera hace unas 48 horas en dos sectores, La Víbora y Cocomar. En ese tramo de la vía al mar, los manifestantes ya se han enfrentado con la fuerza pública. Algunos conductores que intentaron pasar por el bloqueo fueron agredidos con botellas y con piedras. Buenaventura se quedó sin gas natural porque los camiones que transportan el gas comprimido no han podido llegar a esa ciudad. Más de 7.000 tractomulas tampoco han podido movilizar la carga entre el Pacífico y el resto del país. Las pérdidas son millonarias, según lo indica el director del Comité Empresarial de Buenaventura, Víctor Julio González. En el tema del comercio exterior estamos hablando cercano a los 28.000, 30.000 millones de pesos en todo lo que es comercio exterior. Agreguémosle que 15 poblaciones del litoral pacífico se abastecen desde Buenaventura con los productos que también se llevan del interior del país. El cabotaje también está paralizado. A esta hora hay tensión en la vía Buenaventura, ya el escuadrón antidisturbios de la policía está en ese tramo de la carretera. Parece que la orden es desalojar a los manifestantes y habilitar el paso de vehículos que transportan pasajeros y carga entre el puerto sobre el Pacífico y el interior del país. Ricardo. Hugo Mario, ¿cuánto lleva el bloqueo al puerto de Buenaventura? El bloqueo comenzó la tarde del pasado martes, Ricardo, es decir, ya más de 2 días está bloqueado el puerto de Buenaventura, que es el puerto más importante de Colombia. ¿Y a qué horas se daría el desalojo de los manifestantes? Están a la expectativa de los policías de la orden, pero ya hicieron un primer intento fallido, están esperando que nuevamente se dé la orden de desalojar esta carretera bloqueada por unas 500, 600 personas aproximadamente. Pues muy pendientes, Hugo Mario, de este bloqueo en la vía a Buenaventura, pero también hay otro bloqueo en el occidente del país, en la vía entre Pasto y Popayán. Las pérdidas también son millonarias. En la capital nariñense, Winston Viracachá. A pesar que hasta el momento las pérdidas para el sector empresarial y microempresarios del departamento de Nariño no se han cuantificado, integrantes del comité intergremial del departamento, como es Arturo Ortega, quien también es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, rechazaron los continuos bloqueos y recurrentes que hay en la vía panamericana. A esto se suma que en el Ecuador también hay protestas, lo que ha impedido que mercancía de Nariño salga hacia el vecino país del Ecuador. La situación para los empresarios es muy crítica, según Arturo Ortega. Rechazando todo tipo de bloqueo desde el Consejo Gremial Empresarial de Nariño. Yo pienso que es un sentir ciudadano, pues lo que pasa en Cauca, pues directamente nos afecta a todo nivel al departamento de Nariño, porque dependemos de esa vía, somos totalmente dependientes a la vía panamericana y por eso concebimos una solución inmediata y un llamado contundente a Presidencia de la República, a Gobernación del departamento de Nariño. Los empresarios en el departamento de Nariño le dicen al gobierno nacional que existen las herramientas para judicializar a quienes siguen en los bloqueos debido o no a los incumplimientos del Estado colombiano. Por ahora sigue apagada la planta regasificadora de Cartagena, por ahora no ha sido superada la emergencia. Marcela Peña, sin embargo, se mantiene el optimismo porque dicen en el último comunicado que ya están en proceso de regasificación y que se normalizaría su operación en la tarde de este jueves. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. La expectativa es que a las 4 de la tarde vuelva a funcionar la inyección de gas importado en Colombia. Ya terminaron los trabajos de corrección esta madrugada. Estamos en un proceso de enfriamiento de la planta para que ese gas que llega a ultra bajas temperaturas pueda llegar a la red. Mientras tanto, siguen los industriales damnificados por lo que ha ocurrido. Muchas industrias están operando a baja capacidad. Varios de los grandes industriales del país reportan que
han tenido que reducir cerca de 30% las cargas durante estos días de mantenimiento. Sin embargo, el principal afectado sigue siendo Ecopetrol, que redujo tanto su producción de petróleo como su producción de combustibles debido primero al mantenimiento de SPEC y luego a la contingencia. Estamos aún sin una situación oficial de racionamiento en el país, sin embargo la falta de gas es evidente. Gracias, Marcela, 1:10. Ojo a esta historia. Esta historia es muy importante y retrata la crisis en la salud de los colombianos. La semana pasada, el presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras y Huérfanas fue a un debate a la Comisión Séptima del Senado de la República a exponer las cifras públicas según las cuales se ha disparado el número de personas muertas en el país este año por ese concepto. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas salió a desmentir eso a través de redes sociales. Y coincidiendo con todo esto, a los integrantes de esa federación y a otras entidades, a otras personas del sector salud, se les quitaron las claves, o no les funciona al menos, el acceso al sistema que tiene todos los datos sobre enfermedades, enfermos y fallecimientos en Colombia. Ante ese escenario tan extraño, tan difícil, acaban de interponer una tutela a los pacientes de enfermedades raras y huérfanas. Jessica Gutiérrez. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER, expresó su rechazo y preocupación frente al boletín emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde aparentemente se podía evidenciar una disminución en el número de muertes de pacientes con enfermedades raras, pues durante una entrevista con Blue Radio, el representante de FECOER explicó que tras alertar al Congreso sobre el aumento de muertes de pacientes con enfermedades huérfanas, se detectó el bloqueo del acceso al CISPRO, el sistema oficial donde se reposan los datos sobre pacientes vivos y fallecidos. Y es que el vocero también advirtió sobre la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud y confirmó que la Federación interpuso una acción de tutela para poder exigir el restablecimiento del acceso al sistema y poder garantizar la transparencia de los datos públicos. Habla Diego Fernando Gil, representante de FECOER. No, también nos preocupa los sesgos, las imprecisiones, y la parcialidad también en el análisis que se presentó por parte del Ministerio en relación con la tasa de mortalidad, que no muestra realmente, las dimensiones y el panorama de lo que están viviendo los pacientes en este momento. Y es que FECOER subraya que las cifras oficiales no coinciden con las denuncias y solicitudes de ayudas que reciben a diario las familias afectadas. Aseguran que la falta de medicamentos, la demora en la atención y la ausencia de seguimiento clínico está agravando las condiciones de los pacientes. 1:13, si usted creía que ya había terminado la novela de horror en torno a el contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, pues está muy equivocado. La Procuraduría acaba de demandar, está pidiendo que se anule, que se tumbe el convenio que firmó la Cancillería, el polémico convenio con la Imprenta Nacional de Portugal para la expedición de estos pasaportes. Recuerden que ese contrato le costó la cabeza al menos a 3 cancilleres, a Álvaro Leiva, a Luis Gilberto Murillo y a Laura Saravia. Kalila Peña. Sí, señor. Mire, la Procuraduría solicitó declarar la nulidad absoluta del convenio de 1.3 billones de pesos para el nuevo modelo de pasaportes al encontrar fallas e irregularidades que ponen en riesgo el patrimonio público en un negocio jurídico que, según el documento, incumple normas sobre la modalidad de selección, planeación y transparencia. El ente de control determinó fallas en el convenio debido a que la Casa de la Moneda de Portugal solo aportó el 21% del valor total cuando la norma exige una participación mínima del 50%, omitiendo el proceso competitivo y selección objetiva. Dice que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni operativa, limitándose en la práctica a recibir capacitación y realizar pagos, mientras que la Casa de la Moneda asumía la ejecución total de las actividades. Durante la visita preventiva se constató también la ausencia de estudios de mercado, falta de justificación técnica, anomalías en la sesión de la Junta Directiva de la Imprenta del 18 de julio de 2025 por una citación
extemporánea, ausencia de acta formal conforme a los estatutos, sustitución por grabaciones de audio y video y exigencia de acuerdos de confidencialidad a los miembros. Sobre esto, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X afirmó que el país tiene derecho a que su imprenta sea capaz de hacer los documentos de identificación, asegurando que visualizó el desarrollo de los pasaportes, los cuales estarían en el 4º puesto de calidad en el mundo. Sí, eso por supuesto que tiene muchas voces que no lo corroboran, lo que dice el presidente Petro, porque tiene razón, está en el derecho de que se hubiera hecho de una manera distinta el proceso. La licitación se hizo de una forma que no salió bien y por eso se están pagando las consecuencias y por eso la Procuraduría hoy está pidiendo que se anule ese convenio. Una 15. Ojo a este decreto que acaba de expedir el gobierno que permite que los jóvenes que ya cumplieron con su tiempo de continuar de servicio militar obligatorio puedan prorrogarlo por un año más. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. El gobierno reglamentó mediante este decreto la prórroga voluntaria del servicio militar hasta por un año y con esto los jóvenes que deseen acogerse a este beneficio deberán presentar su solicitud al menos 4 meses antes de su licenciamiento, contar con un concepto favorable de desempeño y no tener sanciones penales, disciplinarias o administrativas en el tiempo que prestaron el servicio militar. Según este decreto, la prórroga podrá otorgarse una vez a por un mínimo de 6 meses y un máximo de 12, dependiendo de las necesidades y la disponibilidad de soldados en los batallones. Además, quienes decidan continuar en el servicio mantendrán los mismos beneficios, derechos y obligaciones que tenían durante el periodo obligatorio. Allí también se establece que la persona podrá desistir voluntariamente de su solicitud en cualquier momento sin que sea sancionado. Lo que está buscando aquí el Ministerio de Defensa es ofrecer una alternativa para quienes quieren prolongar su vinculación con las fuerzas militares. 1:16, como les estábamos informando, hace algunos minutos hubo una victoria del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Senado. El presidente de la corporación, Lidio García, haciendo advertencias a los congresistas que se salieran de la sesión. Llegó el ministro del Interior, Armando Benedetti, y al final varios senadores de la U y del Partido Liberal terminaron votando con el gobierno. No hay sorpresas, pero sí muestra que el gobierno tiene todavía, don Andrés Carmona, muñeca para manejar en el Congreso proyectos importantes. Don Andrés. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Con 50 votos contra 24 fue aprobado el texto del presupuesto general de la Nación para el año 2026. ¿Cómo se dio este debate? Se acogió el texto aprobado en las últimas horas, en la noche de ayer miércoles, por la Cámara de Representantes. Allí es donde los congresistas empezaron a hablar de un posible vicio que hoy tiene, por ejemplo, a la reforma pensional en plena discusión en la Corte Constitucional. El hecho de acoger el texto sin dar mayor debate, pero los defensores de la iniciativa consideran que el presupuesto, primero, la ponencia aprobada o el texto aprobado fue el mismo texto que se presentó como ponencia en el Senado. No hubo modificaciones sustanciales en la Cámara de Representantes y el texto estuvo desde la noche de ayer, por lo que entonces se pudo avanzar en la votación y se dio este triunfo. Se esperaba en algún momento que se salieran los integrantes de la oposición y los independientes. Allí el presidente del Congreso, Lidio García, les advirtió que iba a aplicar la ley, que iba a aplicar la ley quinta para aquellos congresistas que decidieran saltarse la norma y salirse del recinto, y por eso es que se terminó dando esta votación de 50 contra 24. Pero Andrés, Ricardo, ¿acaso no es un derecho de los congresistas salirse de las sesiones? Sí, señor, según lo que manifiesta el Senado. Según lo que manifiesta el senador Lidio García, es que el no votar, por lo menos el no votar en alguna de las sesiones, sí podría dar lugar a una ausencia injustificada, según la lógica del presidente del Congreso. Muy bien, y recordemos el doctor Lidio García muy proclive a impulsar el presupuesto del gobierno. Tal parece que lo que quería el presidente del Congreso en sus palabras era dar todas las garantías del debate y le pedía lo mismo a los congresistas que se iban a salir, que dieran garantías para el debate. Muy bien, don Andrés, con el garantista, presidente del Senado, el liberal Lidio García. Hablando de noticias del mundo, la llamada telefónica de los presidentes Trump y Putin del Papa León XIV haciendo un llamado sobre el hambre en el planeta y las lluvias mortales que siguen azotando a México. Noticias del mundo con César Moreno.
Hola, muy buenas tardes. Hablaron por teléfono los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, una charla que duró casi una hora. El mandatario norteamericano informó que Putin lo felicitó por su labor para alcanzar una tregua en Gaza y el tema principal, la guerra con Ucrania. Hablaron sobre el comercio después del conflicto y acordaron que asesores de alto nivel, encabezados por el secretario de Estado Marco Rubio, se van a reunir la próxima semana. Luego Putin y Trump se van a reunir en Budapest para buscar el fin de la guerra. Trump también confirmó que mañana recibirá al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca para hablar precisamente de esta charla. El Papa León XIV fustigó el hecho que millones de personas en el mundo pasen hambre y arremetió contra una economía sin alma que requiere una revisión de las prioridades y los modos de vida. Lo dijo ante la FAO, la agencia de la ONU para la alimentación. Permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica. Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra. Según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, 319 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda, incluyendo a 44 millones en niveles ya de emergencia. Y por último, el número de muertes confirmadas por una ola de lluvias que provocaron inundaciones y deslaves catastróficos en México aumentó a 70, mientras 90 personas permanecen desaparecidas. El desastre que empezó la semana pasada con varios días seguidos de lluvias excepcionalmente intensas, las autoridades dijeron que era lo peor que se había visto en 1000 años. Mantiene además incomunicadas a 160 localidades del centro y el este del país, al quedar bloqueados o destruidos caminos y carreteras. 1:21 en deportes, don Octavio. El día después no se hizo el milagro, nos ganó Argentina, pero bueno, el sábado la selección Colombia Sub-20 juega por el tercer puesto en la Copa del Mundo de Chile. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de eso, del día después de la selección Colombia, también lo que dejó la Copa Colombia anoche con la clasificación del América de Cali y la eliminación del Junior de Barranquilla, lo que va a suceder en instantes con el Real Madrid femenino y con Linda Caicedo a la cabeza. También hablaremos de béisbol de las Grandes Ligas porque habrá un colombiano hoy en postemporada. Todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.